Padre amado, Señor, te entregamos este tiempo, esta palabra, y principalmente una de las cosas que te pedimos es poder entender y que se pueda carnalizar en nuestras vidas, porque sabemos que si esta palabra se cumple en nosotros, vamos a llevar frutos y frutos que permanezcan, Señor. La muerte espiritual no va a tocar a tus hijos, sino que serán levantados, serán prosperados, Señor Jesús, en todo lo que has hablado y en todo lo que has dicho, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay algo, es como lo que vamos a hablar es siempre una palabra muy controvertida, y hoy yo quiero hablar sobre juzgar o no juzgar, ¿verdad? Algunos dicen, pero yo tengo que juzgar, tengo que decir. Y otros, ¿verdad? No, está muy de moda el tema, no me juzgues. Estás juzgando demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente no entiende esta palabra. Y muchas veces dentro del reino de Dios no entendemos ¿qué el Señor nos quiso decir cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que juzgar todas las cosas? ¿Y qué nos quiso decir cuando nos dijo que no tenemos que juzgar a nuestro hermano? ¿Verdad que parece que hay como una dicotomía en Dios? Dos posiciones diferentes en una sola. Entonces eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Nosotros tenemos que entender de que Dios nos llama a poder discernir las cosas. Decí conmigo, Dios me llama a discernir las cosas. ¿Y saben qué es discernir? Juzgar. Discriminar. Discriminar significa saber lo correcto y apartarlo, y saber lo incorrecto y ponerlo aquí, y no mezclarlo. No mezclarlo. Miren lo que dicen en Mateo 7, 1 al 6. Mateo 7, 1 al 6. Les leo, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Decí conmigo, no debo juzgar para no ser juzgado. Con el juicio, decí conmigo, con el juicio que juzgo voy a ser juzgado. Miren lo que dice: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Miren, wow, esto es tremendo, porque hay verdades fuertísimas aquí dentro de esta parte que vamos a desglosar. Pero acá el Señor nos dice, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Lo que el Señor está diciendo aquí y en otras versiones, y está tratando de explicar, es que nosotros no tenemos que tener la actitud incorrecta para juzgar, sino que para juzgar tenemos que ser altamente espirituales. Decí conmigo, debo ser espiritual. Pero si estamos carnales, pero ni tiene que salir de nuestra boca el juzgar. Miren lo que dice en Primera de Corintios 2:15. Primera de Corintios 2:15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Decí conmigo, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora te pregunto, conforme a esta palabra, ¿el espiritual puede juzgar?
¿El espiritual puede juzgar? Otra vez, ¿el espiritual puede juzgar? ¿El carnal puede juzgar? No. Por eso es la actitud y la manera y la forma en la cual yo lo hago lo que trae juicio sobre mí. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué actitud? ¿Quién pesa eso? ¿Quién es el que pesa? ¿Cuál es tu actitud al juzgar algo? ¿Quién lo pesa? ¿Otra persona? ¿Quién lo pesa? Dios, porque Él dice que Él pesa los corazones. Y Dios es el que sabe cuál es la actitud. Entonces, como Él sabe, se abre muchas veces la puerta para que esa carga de juicio, si lo hicimos de manera incorrecta, caiga sobre ¿quién? Sobre nosotros. Y ahí nomás está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de hacerlo con la perspectiva de Dios, con el lente de Dios. ¿Quién es el lente de Dios? El lente de Dios es la palabra de Dios, el amor de Dios, el corazón de Dios. Pero si yo juzgo sin mi lente, voy a juzgar de manera carnal. Amén. Entonces, nosotros tenemos que evaluar y juzgar. ¿Qué significa juzgar? Significa evaluar algo con un fin. Aprobar algo o corregir algo. Eso hacen, ¿quiénes hacen? Los jueces. Cuando vos tenés un caso tremendo, ¿verdad? O cualquier caso inclusive, quien determina, ¿verdad?, que si va a salir aprobado o desaprobado ese caso es la ley, y el que sella es el juez. ¿Por qué? Porque tiene el lente, el juez, según la ley, de poder decir caso cerrado. Como esa Laura, no es como María Polo, Laura en América. ¿Qué pasa el desgraciado? No, pero tiene ella, ¿verdad?, la investidura o el juez para decir este caso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace cualquier persona? ¿Por qué lo tiene que hacer un juez? ¿Por qué no lo hace y no determina el finiquito de ese caso un abogado cualquiera? ¿Por qué? Porque no tiene toda la investidura para poder finiquitar el caso. De la misma manera, nosotros espiritualmente estamos siempre, dice la palabra de Dios, delante de un juez justo. Y dice la palabra de Dios, abogado tenemos. ¿Para qué? Para que por medio de mi abogado yo vaya delante del juez. Porque si nosotros no teníamos abogado, mis queridos, todito íbamos a ser juzgados. Y todito íbamos a irnos ¿a dónde? Directo a la cárcel. Pero ¿quién es nuestro abogado? Decí conmigo, yo tengo abogado. Decí otra vez, yo tengo abogado. No estoy solo, no estoy sola en mi caso. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu caso? Mi caso, pastora, es un caso terrible porque es un caso familiar. Un caso que nadie puede resolver, y acá en la tierra no hay juez que me pueda resolver ese caso. Pero yo te digo, tu caso está en las manos del juez justo, y abogado tenés, que es Jesucristo el Señor, que está abogando por tu vida de día y de noche. No estás solo y no estás sola. Tenemos abogado por medio de Cristo. Y cada vez que vos querés que se resuelva un caso tuyo, ¿dónde te vas a ir? A la corte celestial, donde está el juez de jueces, y el abogado con su sangre va a abogar y mediar por vos, para que ese juez diga, esta persona es
justa. Por eso que tenemos que hacer bien las cosas. Porque si no hacemos bien, el juez que es justo, el Padre, no va a poder darnos el finiquito que deseamos de nuestro caso. Amén. Por eso es necesario que nosotros no juguemos, a ser jueces. ¿Por qué? Porque cuando tengamos un caso, si jugamos a ser jueces nosotros, no vamos a tener la gracia correcta delante de la corte para ganar el caso. Decí conmigo, no tengo que jugar a ser juez. Porque hay un juez demasiado justo que todo lo ve. Y ¿sabés qué? Acá en la tierra vos le podés engañar a cualquiera. Acá en la tierra vos podés hacerte del vivo o podés hacerte, pero dentro del reino y en el mundo espiritual eso no se puede hacer. Porque lo que dice la ley se cumple en el mundo espiritual. Y dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No, pero no quiero cegar lo que sembré. No se puede. No se puede. Por eso es que tenemos que sembrar bien y decir, bueno, lo que dice esta palabra, no juzguéis de manera carnal para que vos no seas juzgada o juzgado. Si vas a abrir tu boca, que sea con la ley. Alza tu Biblia. Alza tu Biblia. Quiero ver todas las Biblias alzadas. Decí conmigo. Si abro mi boca, tiene que ser con la ley. Bajo esta lente, esta perspectiva. Y la ley es bajo el amor de Dios, bajo la mansedumbre del Señor, bajo la perspectiva de Dios. Wow, y esto es tremendo. Porque si esto, yo le pido a los líderes que me escuchen, por favor, a los discípulos, porque muchas veces no entendemos, decimos, pero ¿qué es lo que dice Dios? Una parte dice, no juzguen. Y otra parte dice, sí juzguen. Va el ayapota. Pero muchas veces no entendemos porque no comprendemos la palabra de Dios. ¿Saben qué? Hay dos tipos de personas a las cuales nosotros tenemos que juzgar. Primeramente, generalmente se da el caso de hermanos que están cerca de nosotros y demasiado queremos quitarle su paja. Y punto número 2, de hermanos que se oponen a nosotros. Hermanos que están cerca de nosotros, que queremos quitarle su paja. Y después están los hermanos que se oponen ¿a quiénes? A nosotros. Y nosotros muchas veces vamos y queremos juzgar. Porque juzgar, ¿qué era? ¿Qué era juzgar? Dos cosas. Decí conmigo fuerte. Aprobar, corregir, evaluar. Evaluar para aprobar y para corregir. Lo que está mal, tenés que enderezar. Si juzgás bien, conforme a la palabra de Dios. No con el juzgar que en el mundo se mueve ahora. Porque hay un juzgar diabólico. Y un movimiento del no juzgar que se está moviendo en estos últimos tiempos y que el diablo va a usar. ¿Para qué? Para perseguir a la gente puesta por Dios, para juzgar al mundo. Nosotros los espirituales, dice la palabra, juzgamos al mundo. Por eso Pablo se enojó demasiado mucho una vez. Y él estaba en la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos dones. Pero en esa iglesia había un hermano perverso, pervertido, que dice que se metió con la mujer de su papá.
Y se enojó Pablo con esa iglesia. ¿Por qué se enojó con esa iglesia? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no pudo? Porque la iglesia no pudo juzgarle. Y dijo: Dios mío, ustedes son espirituales, déjense de joder, quítenle a ese pervertido de allí, dijo. Quítenle a ese perverso, no puede seguir dentro del cuerpo de Cristo, o vas a permitirle, decía el pastor, que contamine todo el cuerpo. El espiritual juzga todas las cosas y ustedes tienen que juzgar. No permitan que el mundo juzgue esto. Ustedes que tienen el Espíritu Santo y que lo pueden hacer de manera correcta, lo deben de hacer. Pero ¿cuál es el problema? Decí conmigo: hacerlo de manera correcta. Ese nomás es el problema. Y cuando esa parte, pastora, esa parte lo que no hice bien, y justamente esa parte lo que usa el diablo para acusarte después. Ese nomás es el problema. Esa partecita que no hicimos bien, esa parte agarra al diablo para meternos ¿dónde? En la cárcel. Esto es tremendo. Esto es tremendo y lo tenemos que saber hacer. Primeramente, nosotros tenemos que juzgar con responsabilidad. Tenemos que juzgar con responsabilidad, con la responsabilidad que amerita ser un hijo de Dios. Miren lo que dice en Mateo 18, 15 al 18. Vamos a ver, Mateo 18, acá está, 15 al 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado ¿a quién? Wow. Te dice que no le digas nada a tu hermano. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Que tenés que juzgarle, ¿verdad? El problema está en la manera en que lo hacemos. Ahí nomás está el problema, porque muchas veces si lo hacemos mal, ahí es que acarreamos el juicio que dictamina el juez. ¿Me entienden? Miren, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué te dice? Primeramente te tiene que oír. Y si no te oye, ¿a quién le va a agarrar? A 1 o 2 testigos. Vas a hablarlo de nuevo, pero con testigos. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, te dice que vos tenés que decirle a la iglesia, ¿verdad? Dice que hay que decirle a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando lo hicimos primeramente solos. La forma correcta estamos predicando, ¿verdad? Después, cuando lo hicimos con 2 testigos. Si no nos oye, entonces sí tenemos que advertir a la iglesia. Y tenemos que decirle a la iglesia, ¿sabes qué? Ella y él está pecando y está haciendo mal. Y yo ya hablé de manera correcta y le dije, ¿y sabes por qué te aviso? Porque si vos seguís a su lado, posiblemente te va a echar y vas a caer. ¿Se dan cuenta? Pero el problema es de manera correcta, no como el mundo está hablando y dice: no me juzguen,
En la iglesia me voy y me juzgan. Generalmente la gente que dice, ¿verdad? En la iglesia demasiado juzgan. Una de las cosas es personas que escuchan y no quieren luego cambiar, ¿verdad? Y no les gusta la palabra y no quieren cambiar, o personas que no se les dijo de la manera adecuada muchas veces para que la gente pueda aprender bien como se tiene que aprender. Entonces dice que cuando juzgo yo lo tengo que hacer primero de manera responsable. Número 2, tengo que aprender a no ser crítico. ¿Por qué? Porque no puedo juzgar en forma de crítica. Tengo que juzgar en forma de la palabra de Dios. Ahora, quiero decirte, la palabra siempre, hay una frase que se dice, y es cierto, ¿verdad? La verdad duele, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Que la verdad duele. Dice la palabra de Dios que la verdad duele. Que esta palabra, cuando se dice con la palabra, dice que es como un clavo, que es como un aguijón que te clava, ¿dónde? En la piel. O sea que de que va a clavar la carne, va a clavar. O sea, no vamos a pretender que nos duela la palabra, porque muchas veces inclusive cuando Jesús habló con la verdad delante de sus discípulos, ¿qué era que pasó? Que una vez predicamos, se ofendieron. Y decí conmigo, ofendieron. La ofensa es el espíritu que va a empezar a operar en la iglesia. ¿Para qué? Para dividir. ¿Para qué? Para que la iglesia se vuelva atrás. ¿Para qué? Para que la iglesia no entienda y no se enderece. La gente se va a sentir ofendida por cualquier cosa. Y nosotros no podemos permitir que ese espíritu pueda tener dominio de nosotros. ¿Por qué? Porque si tiene dominio no vamos a poder avanzar, sino lo que va a pasar con nosotros es que vamos a retroceder. Entonces, nosotros no tenemos que ser críticos con aquellas personas que están intentando buscar de Dios y no alcanzan tal vez la espiritualidad que nosotros tenemos, pero sí tenemos que enseñarle el camino. Es diferente enseñarle a una criatura con crítica que enseñarle a una criatura bien. La criatura, el bebé, la persona discierne cuando se le dijo con crítica y ya no le gusta, ya no quiere más que se le diga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya supo discernir que no fue de la manera adecuada. Un bebé, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo de la manera adecuada. Jesús respondía bien siempre a las fallas de los demás y siempre enseñaba a sus discípulos. Tenemos que tener un espíritu que quiera enseñar. Pastora, pero yo ya le enseñé una vez, 2 veces, 3 veces. Pero hay algo dentro del reino de Dios que nosotros tenemos que aprender, que nosotros vamos a ser maestros y enseñadores hasta el día de nuestra muerte. Si nosotros nos cansamos, entonces nosotros no estamos viendo que Jesús no se cansa de nosotros. ¿Cuántas veces Jesús te habló y vos no aprendiste? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Jesús te dijo, no haga esto? Y justito volviste a hacer. Y Jesús tuvo misericordia. Yo quiero decirte, sí tuvo misericordia de vos. Por eso vos estás aquí. Porque si Él no tenía misericordia de vos, posiblemente en la primera vos ya te iba a ir y nunca más ibas a volver. Todo lo que estamos aquí fue porque hemos gustado de la misericordia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que tenemos que aceptar
la palabra de Dios para nuestras vidas. Y otra manera, Mateo 18:15, hacerlo en privado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, para redondear, ¿se puede juzgar? ¿Cómo? De la manera correcta. ¿Cómo tengo que ser? Es y no. Si estoy carnal, ¿qué significa? Todo el mundo discierne. Ustedes redisciernen. Algunos me dicen, pastora, estoy en la carne, le quiero bajar. Me voy a bajar de la cruz, me dicen lo algunos. Y no te bajes. Porque lo que haces cuando te bajas de la cruz es, ¿qué haces? Ganarte sentencia, ganarte juicio, y que el juez diga y dictamine sobre tu vida juicio, en vez de que tu abogado haga el correcto trabajo y pueda abogar por vos y pueda ganar tu caso. Amén. Entonces es necesario que lo hagamos de manera espiritual. Y si vamos a juzgar y estamos en una carnal que ya, entonces mejor nomás vamos a esperar, vamos a buscar de Dios, vamos a mirarnos a nosotros mismos, porque una de las cosas que es necesaria para juzgar es mirar nuestra paja. Porque ¿qué es lo que queremos juzgar? Algo que no está correcto. Y si nosotros decimos, bueno, tu hermano, tu hermano no vino a la oración, tenía que venir a orar y no vino, porque ella votado y luego porque irresponsable, luego porque nunca luego viene, entonces justo luego no vino, le voy a juzgar a este. Pero espera un poco, genial, podés juzgarle, pero espera acá, escúchame, ¿en tu casa oraste? No. ¿En tu casa buscaste verdaderamente de Dios? No. Pero eso nadie nos sabe. Nadie nos sabe, pero Dios sí sabe. Si juzgás y vos no hiciste, estás juzgando de manera carnal. Entonces es mejor que ¿se dieron cuenta? No, pero no pasa nada. Lo que pasa, pastora, es que nadie nos sabe lo que yo hice en mi casa. Nadie nos sabe, pero el juez justo sí sabe. El que es el que dictamina la sentencia y el que cuando pone así, viene juicio sobre tu cabeza. Entonces, no te conviene. Porque juicio sobre vos, más juicio, más juicio, más juicio, ¿qué es lo que hace? Te aplasta y te mete en un espíritu de muerte. Por eso es que tanto nosotros tenemos que aprender esto, todos nosotros, porque es parte del carácter del reino. Ahora, para redondear, ¿cómo entonces, pastora, verdad? ¿Cuáles son las características que yo tengo que tener para juzgar de la manera correcta? ¿Qué tiene que tener? Cuando yo le digo algo a mi hermano, a mi hermana, ¿qué tiene que tener? ¿Cuáles son las características? Primeramente, y yo quiero que vaya anotando, son 5. ¿Cuáles son? 1, primero, tenés que hacerlo con el proceso correcto. Número 1, proceso correcto. Ahora pregunto a este lado, ¿y cuál era el proceso correcto que dijimos recién? Después, en privado. Después, no. Testigo, la iglesia. Dale, ahora voy a preguntar acá, ¿cuál es el proceso correcto? Orar. Después, ¿saben? Es tan bueno en privado. ¿Saben por qué? Porque generalmente cuando es en privado, Dios es sabio, y quiero que me escuchen acá. Dios es sabio porque cuando uno lo hace en privado y le mira la cara a la persona,
Al mirarle psicológicamente el rostro a la persona, ¿qué es lo que pasa? Ya el corazón se sensibiliza de una manera diferente. Pero cuando la persona no está, el corazón no llega a tener la total sensibilidad para juzgar de manera correcta. Por eso, si hay algo que vos vas a decir y estás muy enojado, yo quiero darte un consejo: no lo hagas por teléfono. Y no lo hagas por WhatsApp. Trata de mirarle la cara a la persona. Porque cuando vos le mirás la cara, decís, te sensibiliza. Le mirás los ojos, te sensibiliza y decís, mira, tampoco él tiene viga y yo también. Yo legalmente yo también. Pero cuando es por WhatsApp y cuando es así, no tenés la misma sensibilidad que si no es enfrente. Entonces, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Oración, ser espirituales 100%. Después, llamarle, mirarle a la cara. Si mirándole a la cara no funciona, llamar 2 testigos. Y después, si 2 testigos no funciona, entonces decirlo a la iglesia. ¿Para qué? Para avisar y eso se pueda juzgar bien y pueda corregirse. Punto número 2. Tenemos que juzgar con precisión. Decí conmigo, precisión. Y esto es tremendo. Precisión es mega. Porque ahora lo que menos hay es precisión. ¿Sabes? Es precisión en las noticias, es precisión en saber bien cuál lo que es el caso. Yo quiero decirte, ¿por qué el caso se va delante de un juez y está tardando ahí? A ver, ¿cuánto tarda un caso delante de un juez? Ya se fueron los jueces, abogados. ¿Cuánto? 2 días, 3 días, o sea, ¿cuántas veces? Depende del caso. ¿Por qué tarda tantos días? Pregunto, ¿por qué tarda tantos días? Porque el juez necesita las pruebas y saber bien. Porque un juez, ¿qué es lo que hace? Escúchame bien acá. Y siempre me dice eso el pastor, a mí luego más, porque a mí me cuentan algo acá y yo me pongo nerviosa. Y siempre me dice él, ¿verdad? Espera, escucha las 2 partes, escuchaste una campana nomás, yo acá con esta campana ya estoy así, ¿verdad? me retumba esta campana, ¿verdad? Y ya cuando demasiado, ya no sé lo si quiero escuchar ya, ¿verdad? ¿Qué es eso? Imperfección del carácter. Porque yo tengo que tener el carácter del reino. Decí conmigo, yo tengo que escuchar las 2 campanas. Yo no puedo juzgar con una sola campana. No puedo juzgar con una sola campana porque no va a haber precisión. Un juez se pasa días para que los abogados de esta parte y de esta parte le traiga toditas las pruebas y los abogados están estudiando ahí la manera de cómo le van a dar la vuelta al juez. Pero el juez, como tiene el lente de la ley, entonces juzga según la ley y con precisión según las pruebas. Por eso es que la palabra lo lleva al viento, pero la prueba. Así que papito, si te fallaste y hay prueba, quirirín te maná, porque hay pruebas. Hay pruebas, pero si dijeron pero no hay prueba, entonces la palabra de esa persona contra tu palabra. Y había una frase que se dice, mientras no haya pruebas, no sé si me pueden ayudar, que cuando no hay prueba, la palabra no vale. Había una forma de decir, pero bueno, ¿saben qué? Con respecto a esto digo, había
un pequeño cuentito le cuento, ¿verdad? Pero no es un cuento, fue una historia real de algo que yo estudié. Estaba un hombre en el tren en Europa y ese hombre estaba ido, estaba devastado, él parecía que no actuaba y no estaba mirando las cosas. ¿Y qué eran las cosas que tenía que mirar? Tenían 3 hijos chiquititos que eran desastrosos y que estaban armando un desastre en el tren. Se subían, se bajaban, le molestaba a la gente. Ay, la señora y eso, estaban todos incómodos porque los 2 niños estaban haciendo un desastre ahí. Hasta que vino una persona y le dijo al hombre: Señor, ¿qué es lo que te pasa? ¿No ves que están haciendo un desastre estos niños aquí? Y no sos capaz de agarrarle a tu hijo para guardar el orden en este lugar. Vos sos el papá y vos tenés que hacer que los niños acá paren. ¿Sabe qué le dijo el hombre? Lloró, le salió una lágrima ahí y le explicó a la señora: yo no tengo la fuerza para decirle a mis hijos que paren, porque su mamá se murió ahora. Acabó de morirse. Y ellos no saben cómo actuar. Están desconcertados, están mal y ellos se están moviendo por todos lados. Y yo no les quiero decir paren, porque ellos están descargando los sentimientos que están en su corazón. Y la persona que le dijo al Señor, ¿qué dijo? Ah, ahora entiendo. ¿Qué es lo que no tenía la señora? Le juzgó sin precisión. La señora juzgó sin precisión. Y muchas veces nosotros juzgamos sin precisión. Pero ¿cómo? ¿Cómo no va a tener la plata? Señora y señor y amigo y amiga, hay veces que cuando no se tiene, no se tiene. Y hay veces que cuando no se puede, no se puede. Y hay veces que sí se puede, ¿verdad? Pero hay gente que no conoce la situación. Por eso es que vos no podés juzgar la situación de otro. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés una realidad muchas veces totalmente diferente. Entonces, punto número 2 es juzgar con precisión. Punto número 3, juzgar de manera gentil. Decí conmigo, gentil. ¿Qué significa? Acercarse al hermano sin dureza, con ternura, esperando siempre y mirando siempre el proceso que la persona está pasando. Eso muchas veces hay que pasar a los maestros. Los maestros, hay una controversia en la educación de ahora, porque la educación de ahora se amplificó en sus maneras y estilos. Y antes, ustedes saben, antes, el maestro le juzgaba al niño conforme a lo que le dictaminaba, lo que el niño tenía que aprender. Y el niño, cuando el niño no aprendía porque tenía un retraso, ¿sabe qué se hacía? En la época de nuestros abuelos, se le pegaba. Antes se le pegaba. Yo estuve en un colegio donde teníamos un profesor en aquella época donde se le pegaba al alumno. ¿Cuándo? No hacía bien. Así que cuando, por ejemplo, antes cuando el alumno era zurdo, se le pegaba en sus manos hasta que aprenda a ser diestro. Porque ser zurdo era lo peor. Lo peor, porque para la gente ser zurdo significaba que iba a tener siempre pensamientos contrarios a lo normal. Entonces se le pegaba hasta que sea diestro. Se juzgaba sin precisión y no de manera gentil. Y último, tenemos que juzgar humildemente.
Tenemos que juzgar humildemente, considerando al otro pacientemente y confidencialmente. ¿Qué significa confidencial? No contarle a nadie. El problema de esa persona se queda contigo y no le contás a nadie. ¿Puedes pararte, por favor, y decirme si aprendiste algo en este día hoy? Porque yo aprendí muchísimo cuando estaba estudiando para poder darle. Dios mío, demasiado es importante esto. Porque esto te va a llevar ¿a qué? A que puedas tener una buena relación en tu casa principalmente. Una buena relación con tus hermanos. Una buena relación con tu familia. Saben, nosotros conocemos gente que dice: yo prefiero estar en la iglesia porque en mi casa no quiero estar, pastora. Vos no sabés lo que es mi casa, terrible. Y muchas veces, si no tenemos las herramientas de Dios que están en la palabra para poder tener una convivencia correcta con nuestros hermanos, es difícil y va a ser difícil. Esto te va a servir en tu trabajo, esto te va a servir en tu vida académica, esto te va a servir en tu barrio. ¡Ay! Si en el barrio se pone en práctica esta palabra, qué bendecido vamos a ser. Porque el problema del barrio y del pueblo chico, como se dice, se suele decir pueblo chico, infierno grande, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema es que se juzga sin precisión, sin ser gentil, sin ser confidencial, sin hacer el proceso correcto. Cerra tus ojos y poné tu mano en tu corazón, y quiero